Bien, hermanos, hoy vamos a hablar, este es el cuarto mensaje que lo he titulado El principio potencial. Estaba pensando en el personaje que mencioné al comienzo de la serie, cuando el rey David quiso bendecir a alguien de la familia de Saúl, preguntó si había alguien a quien pudiera bendecir. Y estábamos estudiando en 2 de Samuel 9, donde David es informado de que un hijo de Jonatán, que era heredero al trono, en forma, digamos, como natural, porque Dios había dispuesto que el trono lo ocupara David. Pero según las normas, este muchacho Mefiboset era quien debía ocupar el trono. Pero pues bueno, ya les expliqué la historia. Él estaba en una zona muy pobre, pasando necesidad, además estaba tullido. Y cuando David se enteró de que el muchacho estaba por ahí, lo mandó a llamar. El relato no nos muestra la labor del mensajero o los mensajeros que fueron a buscarlo, pero me encanta pensar que lo abordaron y le dijeron: el rey te ha mandado a llamar porque quiere devolverte la dignidad, devolverte las riquezas de tu abuelo y de tu padre, de Saúl y Jonatán. Qué gran noticia esa. Él era multimillonario y vivía en la pobreza. De pronto sí sabía que él era heredero directo al trono, pero le daba miedo aparecerse por allá porque temía que el rey le hiciera daño. Bueno, la noticia indicaba que no tenía que temer, porque el rey era misericordioso, era bueno, no era un rey perverso, y en verdad lo estaba llamando para devolverle lo que le pertenecía, ¿no? Pues tengo la misión de ayudarle a descubrir su potencial. Usted, cual semilla, tiene enormes posibilidades de grandeza. Ha sido dotado con talentos naturales, dones, deseos y sueños. Usted tiene la habilidad de llevar a cabo todo lo que le demanda cada uno de los propósitos que Dios le ha asignado. Inclusive tiene la habilidad para llegar a conseguir el propósito que nos parece imposible de alcanzar, el de ser santo como el Señor Jesús. Si Dios pide eso, es porque usted tiene el potencial, yo tengo el potencial para lograrlo. Los seres humanos poseemos cantidad de recursos que únicamente los excepcionales emplean a fondo. Y lo que nos hace excepcionales es ser conscientes de esos poderes escondidos. Y aquí quiero mostrar la importancia de este tema, porque este tema debemos tenerlo bien claro. Es que si el débil, el que se considera débil, puede decir con convicción, como leemos en Joel 3:10, fuerte soy. Si creemos que tenemos grandes recursos espirituales, mentales y físicos, vamos a ser más osados y consecuentemente veremos mayores victorias. Es muy importante que nos convenzamos de esto, de que sí podemos alcanzar grandes logros porque tenemos el recurso.
tenemos, imagínense, si uno tiene un ahorro, tiene un dinero, el tener ese dinero, tener ese ahorrito le da cierta tranquilidad. No sé cuál es una empresa en Estados Unidos que requiere que todos los trabajadores tengan todos los días en su bolsillo por lo menos $100. Nadie puede trabajar en esa empresa si no tiene en su cartera $100. Ellos dicen que una persona que tiene $100 en el bolsillo tiene cierta sensación de paz, de seguridad, de tranquilidad. No sé por qué, pero me parece que tiene sentido. Nuestro cerebro está condicionado por creencias y expectativas. Les daré un ejemplo de esto. Un labrador oyó un ruido bajo la rueda del rastrillo de su arado. Miró con curiosidad y descubrió desenterrado un cofre lleno de monedas de oro. ¡Qué suerte! Lo tomó y lo enterró profundamente en su jardín. ¿Qué hacer con esto?, se preguntó. Se imaginó todo lo que podía comprar, pero decidió enterrarlo de nuevo. Este cofre lleno de monedas de oro sería su seguridad en caso de una emergencia. Y sabe, tal seguridad cambió su carácter. De precavido llegó a ser relajado, de gruñón pasó a ser agradable y eliminó su intolerancia. Claro, ya uno seguro de que es un millonario, ¿por qué se va a molestar? ¿Por qué va a tener mal genio? El hombre cogió un ambiente agradable. De hecho, vislumbró una vida hermosa y feliz, sabiendo que aunque llegaran tiempos duros, podría hacerles frente. Lo más asombroso es que debido a su nueva actitud, tuvo tanto éxito que nunca necesitó utilizar su tesoro. Sus últimas horas llegaron y antes de morir reunió a sus hijos y les reveló su secreto. Murió instantes después. Inmediatamente sus hijos cavaron en el lugar indicado y encontraron el cofre, pero ¡qué sorpresa! Estaba vacío. Las monedas habían sido robadas al labrador desde hacía más de 10 años. Interesante historia. No es el hecho de ser rico lo que le dio a este hombre seguridad y felicidad, sino la idea de que tal riqueza y felicidad existían. No es el hecho en sí mismo lo importante, sino la realidad de su expectativa. Si yo me meto en este tema y lo asumo y sé que espiritualmente tengo capacidad para ser victorioso, que mentalmente puedo producir mucho, realmente yo no he utilizado sino a lo más el 10% de mis capacidades mentales. Eso está comprobado en todo el mundo. Claro, esto me va a dar a mí una gran tranquilidad, una gran seguridad. Yo ya les hablé aquí del potencial espiritual, lo que podemos hacer por medio de la palabra, el Espíritu Santo, la presencia de Jesús en nosotros, los dones que Dios nos ha dado. Les hablé ahora 8 días del potencial mental, también del potencial celestial que tenemos, porque nosotros somos semillas de seres que estaremos por toda la eternidad en la dimensión de Cristo. Nos falta hablar del potencial social, pero no lo voy a tratar hoy ese tema. El potencial social, el poder de la cortesía, el poder de la servicialidad. Por decir un solo caso, un viajero, eso está en el libro de Génesis,
le pide a una muchacha que le dé un poco de agua. El viajero trae una misión de Dios y él se ha puesto de acuerdo con Dios. Dijo: Señor, aquella que me dé agua a mí y a los camellos, ella será la elegida. ¿La elegida para qué? Para convertirse en multimillonaria, para ser la esposa del hombre más rico de la región. Cuando el viajero le pidió agua, ella, en lugar de mostrarse hosca y repelente, dijo: claro, Señor. Le dio agua, y le dio agua a los camellos, que eran varios. Tengo entendido, por lo que estaba leyendo estos días, que venían también otros sirvientes con ese hombre, Eleazar. Si le dio agua a los camellos, pues por supuesto le dio agua también a los demás. Lo primero que hizo fue entregarle unos regalos que eran unas alhajas costosísimas. Y le dijo: tú no sabes, pero acabas de pasar una prueba. Tú has sido escogida para que seas la esposa de mi Señor. Imagínense el salto que dio por haber sido servicial. Algunos no han salido adelante porque no sirven para servir. No son no son comedidos. Se les han escapado oportunidades grandiosas, irían lejos. No han aprovechado el potencial de la cortesía, de la servicialidad. Son muy descuidados, repelentes inclusive. Hoy les voy a hablar de su potencial físico. En condiciones saludables, el ser humano tiene habilidades para procrear. Los israelitas acostumbran tener muchos hijos, y de un solo israelita, de una sola persona, Dios sacó una nación. Sus habilidades particulares, hay personas que tienen destreza para las competencias en diferentes formas. Es admirable. Un muchacho estadounidense se ha ganado más de 20 medallas de oro nadando. Eso es mucha capacidad física. Su capacidad para sanarse. Habitualmente solo utilizamos una pequeña parte del poder que poseemos para sanarnos, y que podríamos aprovechar en condiciones adecuadas. Nuestro cuerpo es un laboratorio que produce sus propios remedios para sanarse. Uno se corta e inmediatamente comienza un proceso de cicatrización. El cuerpo tiene su laboratorio para ir ya cerrando, restañando esa herida. Su fortaleza en medio de las emergencias. Hay algo que comprendemos solo en los momentos de verdadera crisis, que las energías más poderosas de cada uno están encerradas en uno mismo, que estuvieron siempre ahí, y que la desesperación o la necesidad las pone en marcha. Hay reservas de poder para los días difíciles que se presenten. La promesa es, esto está en Deuteronomio 33:25, y como tus días, la segunda parte del versículo, y como tus días serán tus fuerzas. He aquí una historia de la vida real que ilustra esto perfectamente. La temporada era helada, 10 grados bajo cero. El viento era fuerte, unos 40 kilómetros por hora. No era tiempo propicio para esquiar, pero la señora Cheer Bagley quiso de todos modos subir a la montaña. Así que llevó a su pequeña hija Angela, de 5 años, y las dos subieron al telesquí y empezaron el ascenso. A la mitad del trayecto y a 20 metros de altura, la silla en que subían perdió un soporte. La niña se desprendió de la madre
y quedó colgando, sostenida milagrosamente de un saliente metálico. La tragedia era inminente. Unos minutos más y la niña caería del telesquí. Fue entonces que intervino Samuel Durán, valiente joven de apenas 17 años. Trepó como un gato por los hierros de la torre de sostén, se aferró al cable y desollándose las manos con los alambres, bajó 10 metros hasta donde colgaba la niña y la salvó. La madre, agradecida, expresó su sentimiento con esta oración: gracias, Padre Celestial, por el valor de este joven. Esta casi tragedia ocurrió en las montañas de Utac al comienzo del invierno de 1990. Fue notable la decisión de Samuel Durán de trepar hasta la torre de sostén del cable, deslizándose por el cable mismo y cobrar fuerza suficiente para rescatar a la niña. Y la expresión de la madre tenía su razón de ser. Gracias, Padre Celestial, por el valor de este joven. Porque Samuel era un joven tímido, apocado, porque tenía cierta limitación mental. No había sobresalido ni en el deporte, ni en los estudios, ni en ninguna actividad social. Sus conocidos lo habían tenido siempre por poca cosa, pero nadie sabe cuánto puede obrar el poder de la voluntad cuando ésta se despierta. Samuel sintió con urgencia que la salvación de Ángela dependía solo de él. Si él no la salvaba, la niña moriría. Mis hermanos, déjeme conectar aquí una metáfora. La vida es como una bicicleta de 10 velocidades y de ellas hay por lo menos 8 que jamás hemos utilizado. Esta semana que veníamos en el carro con las hermanas que me acompañaron al sepelio del hermano Tiberio Dorado, venían hablando de un joven, todos lo conocemos aquí, caleño, un muchacho que tiene una limitación física, habla con dificultad, creo que se mueve con muletas, no sé, que tiene una fundación por allá en el distrito Aguas Blancas y ese es un hombre extraordinario. Hay que verlo, hay que oírlo dando entrevistas y cómo lo han apoyado y cómo él está bendiciendo a mucha gente. Limitado de alguna manera en su movilidad, en su forma de expresarse. ¿Y a usted le está quedando grande la vida? Por Dios. Si nosotros, según dicen los expertos en el curso de la vida, solo utilizamos el 20% de nuestras facultades que Dios nos ha dado, no podemos jactarnos de estar viviendo a plenitud. Y si somos tan dormidos en los negocios y en los asuntos espirituales, no debe parecer absurdo creer en el análisis de algunos filósofos y pensadores que dicen que estamos pasando por alto la enorme dimensión que tenemos y que de los 70 años promedio que estamos en este mundo, solo vivimos a plenitud, óigalo, 14 años. Según ellos, tenemos unas capacidades mentales y espirituales claves tan poco ejercitadas que gran parte de la humanidad ni se da cuenta de que existen. Sí, somos parte de un universo vivo y vibrante, donde lo más grandioso es la esfera espiritual. Cuando aprendamos a vivir en armonía
con el Espíritu Santo y las leyes de Dios de su palabra, y sigamos su ritmo, entonces, como nunca antes, estaremos a tono con el poder de Dios. ¿Usted sabe lo que es estar a tono con el poder de Dios? El resultado final será llegar más cerca de Dios y al exaltador conocimiento de que nuestra vida con Él no está limitada al mundo físico, sino que está diseñada para un mundo espiritual mucho más grande. Entonces, descubrimos que por cuanto fuimos hechos a imagen de Dios, somos más poderosos y más importantes de lo que creemos. Lamentablemente, no estamos empleando completamente ese poder que Dios puso en nosotros. No permitimos que Dios mismo despierte esa fuerza gloriosa que actúa en los seres humanos en el momento de crisis o de necesidad. Hace unos 35, 40 años, salía yo de una emisora en Bucaramanga de presentar el programa radial, cuando vi una torcasita que rengueaba, que cojeaba, tratando de pasar una avenida. Cuando me alisté a ayudarla, vi que venía un carro a toda velocidad. No, pues yo no pude meterme, y yo me imaginé el plumero, pero cuando el carro llegó a cierta distancia, el ave levantó el vuelo. A mí se me había olvidado que sabía volar. Yo solamente tenía en mi radar que lo que pudiera correr, lo que pudiera andar, pero no, ya podía volar. Yo vivo preguntándome, ¿no será que los pájaros nacidos en jaula piensan que volar es imposible? Hermanos, es posible volar cuando no se puede caminar. Lo dice la Biblia, Isaías 40:31, los que confían en el Señor volarán, no como las torcasas, volarán como las águilas. Créame, usted tiene alas que no conoce. Su vida tiene el potencial para cumplir su propósito en este mundo, el cual es ser libre, bendecido y ser el canal de bendición para muchos. Sin embargo, si encarcela su potencial, si no está dispuesto a morir a su egoísmo y a escoger un ambiente apropiado para la salud del alma, pues le roba a su vida tanto el propósito como la realización. Yo ya expliqué que de nada sirve tener el potencial si no se siembra. Porque la semilla tiene el potencial. Cuando Dios cogió una pepa de aguacate y le dijo, tienes que alimentar el mundo entero, ahí te dejo esa tarea. La pepa tenía el potencial para eso. Al sembrarla, salió un árbol y del árbol salieron miles de aguacates, y cada aguacate tenía el potencial para convertirse en un árbol, y miles, y cada uno de estos, bueno, igual. Usted tiene mucho potencial, pero tiene que morir al egoísmo, morir al pecado, morir a la desidia, morir a esa pereza por Dios. Y tiene que estar en un buen ambiente, porque tampoco se va a sembrar la pepa en el tierrero, pues en la arena o allá en la playa. No, tiene que estar en un buen lugar. Entonces es importante estar el medio en que nos movemos. Todos disfrutamos del poder para vivir una vida realmente maravillosa. Sin embargo, nos empeñamos en ser desgraciados cuando esto no es necesario. Deberíamos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con los talentos y capacidades que Dios nos dio?
Todo ser humano debería mirar en su interior y dar gracias al Señor por las fuerzas no utilizadas y que están a su disposición, y luego empezar a utilizarlas. Quiero hablarles acerca de su capacidad de sufrimiento. Hablando de ese potencial de Dios, que Dios puso en cada uno de nosotros, hay que destacar la capacidad que tenemos para resistir las pruebas. Hay grandes reservas de valor encerradas en nuestra alma. Usted es más valiente de lo que cree, más fuerte de lo que parece y más inteligente de lo que piensa. Si hiciéramos todo lo que somos capaces de hacer, quedaríamos realmente sorprendidos. La capacidad de sufrimiento del hombre parece ilimitada. Cuanto más observo a la gente, más me impresiona su notable capacidad para enfrentarse a las situaciones difíciles, para hallar alegría, incluso en los trances más duros, en las condiciones más crueles de la vida. Me asombran las historias de personas con cuerpos mutilados, pero cuyo ánimo permanece alto. Admiro su valor, pero tiendo a pasar por alto su gran ejemplo, especialmente el de aquellos que, como el siguiente testimonio, a veces viven ocultos tras el dolor y la tristeza. Angie no podía ver porque los vidrios de su carro estaban empañados por la niebla, y sin darse cuenta se cruzó delante de un camión. El accidente le dañó tanto el cerebro que perdió el habla y no pudo más valerse por sí sola. Con el paso de los años, sus vecinos han admirado la capacidad de resistencia de los padres de Angie. Hace poco uno de ellos le preguntó: ¿cómo se han arreglado para manejar esta situación? Reflexivamente el padre respondió: con toda sinceridad, la única manera de haber sido capaces de hacerlo es estando cerca de Dios. Él nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. La madre de Angie coincidió con él y agregó que durante un tiempo, después del accidente, estaban tan angustiados que se preguntaban si alguna vez podrían volver a tener gozo. Pero a medida que se acercaron al Señor Jesús, recibieron una innumerable e inesperada cantidad de provisión para suplir sus necesidades económicas, físicas, espirituales, y de la muchacha de Angie y de la familia. Bueno, aunque la muchacha nunca recuperó su capacidad de hablar, ahora les responde con amplias sonrisas, y esto les da mucho gozo. El versículo favorito de esta familia sigue siendo el Salmo 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es fantástico el poder de recuperación del ser humano. En cada persona hay una fuente perenne de restauración, creatividad, felicidad y amor que no debería subestimar ni pasar por alto. En verdad, nada le sucede al hombre que su naturaleza no esté preparada para soportar. Por muchos percances que hayamos sufrido, seguimos teniendo en nuestro interior enormes áreas no dañadas aún. Y el alma herida, al igual que el cuerpo herido, inicia inmediatamente el proceso de cicatrización,
tratando siempre de reparar lo lastimado, de modo que no caiga en la derrota total. Nada le sucede al hombre que su naturaleza no esté preparada para soportar. Albergamos infinitas posibilidades de resurgimiento. Poseemos cantidades de recursos que únicamente en tiempos de crisis empleamos a fondo. Habitualmente solo utilizamos una pequeña parte del poder que poseemos para sanarnos, que podríamos aprovechar debidamente en condiciones adecuadas. Entonces, sí, podemos sufrir mucho más de lo que creemos tolerar. Al menos cabe afirmar con fundamento que nadie es capaz de prever hasta dónde podría soportar el dolor o las privaciones. Yo no concibo este drama de estas familias que salieron de Venezuela, que puedan hacer un camino Venezuela-Bogotá a pie con niños. ¿Cómo se logra eso? Dios mío, ¿cómo puede el ser humano aguantar tanto? Un hombre había creído siempre que contaba con la fortaleza necesaria para sobrellevar cualquier mal que le impusiera la vida, salvo la ceguera. Al llegar a los 60 años empezó a perder la vista. Y cuando la oscuridad envolvió por completo a este hombre, él decía: descubrí que era capaz de aceptar la pérdida de la vista como la de cualquier otra cosa. Si perdiera mis 5 sentidos, sé que podría seguir viviendo dentro de mí mismo, porque es el Espíritu el que ve y es el Espíritu donde vivimos. Es admirable cuán pronto aceptamos cualquier situación que sobrevenga y nos acomodamos a ella si es inevitable. Ese invidente logró salir de esa experiencia devastadora porque descubrió que en su interior se daba en forma natural la misteriosa capacidad de la rehabilitación. No es una desdicha ser ciego, sino ser incapaz de soportar la ceguera. Y créame, somos capaces de soportar eso y mucho más. Así estamos creados. La frontera de la resistencia humana siempre tiene otro horizonte detrás. Todos hemos pasado por horas de angustia y las hemos superado. Hemos tenido horas negras y siempre saludando con alegría, como despertando a una nueva vida, la llegada de la luz a nuestro espíritu. Hemos respirado con alivio al final de la tortura a que nos habían sometido las pruebas de la vida. Y saber que si antes de pasar por ese trance traumático nos hubiesen profetizado en detalle lo que había de ocurrir de antemano, nos habríamos declarado incapaces de resistir dicha prueba y en nuestro desasosiego hasta habríamos pensado en el suicidio. Pero después de pasado el mal, no solo sentimos el alivio de la mejora, sino que tuvimos la impresión cierta de que éramos más fuertes, pues, de presentarse de nuevo ese percance, el hecho de haber sido fogueados en la experiencia anterior, eso nos haría soportarlo de nuevo con mayor entereza de ánimo, considerándolo solo como un tropiezo y pensando además que aparte de la muerte no hay nada de lo que no nos podamos levantar. Bien dice la Biblia en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo
y vuelve a levantarse. ¿Está usted experimentando una tristeza extrema? Apóyese en el Señor Jesús, pues con Él está vigente la promesa de un gozo perfecto aún en medio de sus lágrimas. Crea que mientras el Señor realiza su milagro, usted tiene grandes reservas de valor encerradas en su alma. Cuando usted descubre sus propias limitaciones, llega a ser apto para descubrir también la absoluta suficiencia que Dios encerró en su alma. Así que entusiásmese con la idea de hacer frente a las tormentas de la vida y vencerlas. Verá cómo en plena lucha se dinamizan sus fuerzas vitales, sus energías vitales que dormían latentes, y es capaz de hacer aquello que antes consideraba imposible. Entonces, las potencias internas se exaltan, la voluntad se vuelve aguerrida y el no menos glorioso milagro de transformar la adversidad en la base segura de su triunfo, con lo que llegará a ser campeón de la lucha por la vida. Nunca conocerá su potencial hasta que pruebe su habilidad y realmente exceda sus límites en la vida. Las semillas de la fe siempre están dentro de nosotros. A veces se necesita una crisis para nutrir y estimular su crecimiento. Me encanta contar, hace tiempos que no cuento la historia del jeque que ofreció en una fiesta extravagante un atractivo premio al que cruzara a nado una piscina. Entonces puso los dos elementos, como la ilusión, como el atractivo, por la parte de allá, y por la parte de acá el susto, el miedo. Entonces el atractivo era, pues el que cruce esta piscina a nado, le daré a escoger entre 10 pozos petroleros, no sé cuántas cabezas de ganado o la mano de mi hija. Pero vamos a ponerle la parte del terror. Entonces, para que esto sea más atractivo, metieron en la piscina unas 10, 15 culebras para que eso tuviera como más encanto. Tan pronto tiraron las culebras, un muchacho se aventó y desesperado con ese animalero encima salió adelante. Fue el primero y el único que salió allá. Cuando llegó allá llegó el jefe. Bueno, ¿cuál es el premio que quiere? ¿Quiere los pozos petroleros? Dijo, no. El hombre jadeaba. ¿Quiere las cabezas de ganado? No. Ya sé, usted quiere casarse con mi hija. Dijo, no, quiero saber quién fue el que me empujó. El tipo no era valiente. Pero hermano, viéndose uno en una piscina llena de culebras, uno patalea como un loco. Dígame. Albergamos infinitas posibilidades de resurgimiento, poseemos cantidades de recursos que únicamente en tiempos de crisis empleamos a fondo. Yo quiero hacer la diferencia entre la condición que usted puede estar viviendo en este momento y la posición en que usted se encuentra. Una cosa es su condición y otra es su posición. La condición es su estado de semilla volteando por ahí sin haber sido debidamente sembrada, sin haber muerto y sin haber sacado su potencial. Esa es su condición. Una semilla varada por allí, con una cantidad de potencial, pero como no quiere morir, como no la entierran,
Y su posición es lo que usted podría ser, lo que potencialmente es. Se lo voy a mostrar con este versículo de Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza. Esa es la posición. Aunque en realidad eres rico. Esa es la condición. No se deje despistar. Que hay pobreza, que hay limitación, que hay enfermedad, que hay desprestigio. No importa. Eres rico. Tienes un gran potencial. Hay una tendencia muy fuerte a enfatizar que somos pobres y que no saldremos de este estado por más que lo intentemos. Pero el Señor nos recuerda aquí qué paradoja. Somos ricos. Además la Biblia enseña que Él es el que nos da poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Ahora miren este versículo de Proverbios 13:8. Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada. Y hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas. Pablo espiritualiza esa ironía. En 2 Corintios 6:10 dice: como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Ojalá su situación no le impida ser consciente de su condición. Aunque su situación hoy sea de estrechez económica, usted tiene condiciones para llegar lejos. Tiene capacidades increíbles para generar riquezas. Repito lo que dije ahora rato. El hombre tiene unas alas que no conoce. Por eso José prosperaba en todo tiempo, en el palacio del rey y también en la cárcel. Porque nunca su situación le impidió creer en su condición. Dios le había dado lo que está tratando de implementar en nosotros en estas enseñanzas, la revelación de su potencial. Dios le había dicho: tú naciste para ser un líder. Y él sabía eso. No tenía dudas de eso. Pero en lugar de grandeza, de poder, de prestigio, sus hermanos lo odian y lo avientan a un pozo. Y él dijo: pero es que este pozo, esto no fue lo que yo vi en la visión. Entonces esto es temporal, porque Dios me ha dado visión de algo grandioso. Lo suyo es temporal, no se angustie, crea y trabaje, luche. José tenía la ventaja de que Dios le había dejado claro su destino esplendoroso a través de sus sueños, a través de sus visiones. Bueno, Dios nos está tratando también a nosotros con estos mensajes. Aquí nos está dando la visión de lo que podemos ser, de lo que como iglesia vamos a llegar a ser. Su situación es temporal, pero su condición como semilla es permanente. No deja de ser jamás. Dios dispuso que usted fuera destinado al éxito. Eso ya está contemplado en los planes de Dios. Vinimos con ese propósito. Y los planes que Dios tiene para nosotros son planes buenos, maravillosos, dice Jeremías. Proverbios 22:4 dice: riquezas y honra y vida. Oigan esto. Riquezas y honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. Yo no sé cuál es su situación hoy, pero sí sé cuál es su condición. Usted, como hijo obediente de Dios, es potencialmente rico. La Biblia dice en Proverbios 3:16, largura de vida en la mano derecha. Es decir, vida eterna en la mano derecha. Y en su izquierda, riquezas y honra. Mucha gente está donde está porque no busca ni intenta estar en otro lado. No hace el esfuerzo necesario para cambiar su situación. La mayoría no lo hace porque no se conoce, porque ignora que en su interior existe un enorme potencial que puede encauzar brillantemente a través de su voluntad de poder, que solo está esperando ser usado ese potencial. En verdad, tenemos el poder de vivir una vida verdaderamente grande. Las extrañas y poderosas fuerzas que nos rodean y que están dentro de nosotros fueron ciertamente designadas por Dios para capacitarnos, más para dominar a la vida que para ser dominados por la vida. Y esas fuerzas son infinitamente mayores que todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados, nuestros temores, odios o inferioridades. Su futuro es magnífico, pues su potencial es ilimitado. Deje de limitar su potencial. Dese cuenta que hay una cantidad ilimitada de cosas que puede hacer con su vida. Vamos a pedirle a Dios que esto se haga una realidad en nuestra vida. Pónganse de pies, hermano. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder abrir el entendimiento con la palabra y el Espíritu Santo para ser conscientes, Señor, de que nuestra vida no es a nivel de ras de piso, sino en las alturas. Tenemos grandes capacidades, Señor, que aún no hemos utilizado. Y nos encanta, nos emociona saber que todavía podemos llegar lejos con tu ayuda. Oh Padre Celestial, te ruego por las personas que pasan por una condición difícil en este momento. Su condición a veces les preocupa, les llena de temor, pero ahora estamos descubriendo que hay una condición extraordinaria, que es solamente cuestión de poner a trabajar, de prender esta maquinaria inmensa que tenemos, que es nuestra propia vida, física, espiritual, mental, socialmente, celestialmente tenemos grandes capacidades. Oh Dios, gracias por darnos tantos privilegios. Son tan pequeñas nuestras manos para recibir la gloria y la bendición que tienes preparada para cada uno de nosotros. Aunque sea una persona mayor, aunque sea un niño, aunque en este momento esté enfermo, no interesa, el potencial está aquí, porque ese es el regalo que nos has dado, Señor, con la vida. No nos mandaste a la guerra sin armas, no nos mandaste a lidiar, a luchar sin el debido recurso. Tú, Señor, sabías que íbamos a pasar por todo esto y por eso nos diste de antemano la bendición. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén.